Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu alimentación con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúscula en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy lo vamos a dedicar a hablar sobre el hígado graso no alcohólico. Es un problema súper común y muchas personas no saben que lo tienen porque, como luego veremos, al principio es muy silencioso. De hecho, se estima que hasta un 25% de la población tiene hígado graso y no lo sabe. Así que vamos a ver en profundidad qué es esto, por qué nos puede ocurrir, cuál es el tratamiento y, sobre todo, qué debemos hacer a nivel de prevención y de tratamiento con hábitos de vida. Bueno, la verdad es que el hígado graso no alcohólico es una condición, una patología que la verdad es que no deja nada a la imaginación, y lo que ocurre es que se acumula excesiva grasa en las células del hígado. Y en este caso es en personas que no consumen alcohol. Esto se especifica porque hay otra condición en la que hay un hígado graso producido por el consumo de alcohol. Pero cada vez más, a día de hoy, se encuentran personas con este hígado así de graso, pero simplemente por los hábitos de vida que llevan y no por el consumo excesivo de alcohol. Actualmente se considera un problema metabólico y lo relacionan mucho y está muy relacionado con sobrepeso, con la obesidad, con problemas metabólicos, resistencia a la insulina. Pero como siempre que hablamos de esto os digo que no penséis en esto con una persona obesa físicamente, sino que mucha gente de morfología delgada tiene esta inflamación, esta falta de masa muscular y exceso de grasa, y físicamente a lo mejor no es tan visible, no es tan apreciable y podemos descartar directamente. Que es lo que al final se lucha cuando hablamos de gordofobia y de cosas así, es de no clasificar a las personas por el físico que vemos desde fuera, intuir que una persona obesa va a tener estos problemas y una persona delgada no, porque por desgracia no es así, no es tan sencillo y estamos estigmatizando y juzgando a una persona desde fuera. Entonces, vamos a tratar de solucionar estos problemas metabólicos, pero no juzgando desde fuera, sino tomándolo como una cosa que nos puede avisar, algo que nos puede, hacer intuir o sospechar y tirar más del hilo, pero nunca para juzgar desde fuera y decir directamente que la persona obesa tiene hígado graso no alcohólico o un problema metabólico, porque no es así. Como os decía al inicio, sus fases iniciales son una condición así un poco silenciosa, no vas a notar síntomas, no vas a tener ninguna cosa llamativa y es muy reversible. Con hábitos de vida son cosas que cambian muy rápidamente. En cambio, si no nos damos cuenta, si no se trata adecuadamente, puede evolucionar a cosas más graves como puede ser una esteatohepatitis no alcohólica en este caso, fibrosis o incluso ya cirrosis, ¿no? Que evidentemente esto ya puede aumentar una insuficiencia hepática o incluso un cáncer de hígado. Pero lo bueno, y para no asustar a nadie, es que esto vamos a ver que es completamente reversible. Así que no te vayas con miedo de aquí, que vamos a ver qué podemos hacer para mejorar todas estas condiciones. Como siempre vamos a empezar contextualizando. Para quien no lo sepa, el hígado es un órgano que es clave en el metabolismo de nutrientes, en la detoxificación, también en el almacenamiento de energía. Entonces, en unas condiciones normales, el hígado va a gestionar esa grasa de forma eficiente, utilizándola como fuente de energía, y la va a almacenar de manera controlada cuando no la necesitemos. Sin embargo, cuando hay un exceso de grasa en el cuerpo, especialmente cuando viene más de dietas muy ricas en azúcares,
en ultraprocesados, se va a producir una acumulación anormal, es decir, no es lo habitual, de triglicéridos en estas células hepáticas. Entonces, esto ocurre cuando hay un exceso de calorías y de azúcares sobre todo, de carbohidratos, de fructosa, sobre todo de la fructosa que está presente en productos ultraprocesados, en refrescos, no de la fructosa de la fruta, ¿no? Que viene en una cantidad más pequeña, sino de una fructosa tomada en cantidades más altas de lo habitual. Eso hace que esta conversión ocurra de grasa en el hígado. También ocurre con muchos procesos de resistencia a la insulina. En personas que tengan esta resistencia a la insulina, como puede ser en una prediabetes o ya en una diabetes tipo 2, las células no responden bien a esta insulina que quiere meter glucosa en la célula, lo que hace que aumenten los niveles de glucosa en sangre. Y esto hace que se aumente la cantidad de grasa acumulada en el hígado. Además, también puede ocurrir cuando tenemos una inflamación crónica, un estrés oxidativo. Este exceso de grasa en el hígado puede generar inflamación y promover el desarrollo de esta esteatopatitis, no me lo sale nunca, no alcohólica, ¿vale? De una forma que ya os digo, es una forma más grave de la enfermedad y que ya, ese progreso puede llegar a un daño más progresivo en el hígado. Por supuesto también vidas más sedentarias, esa falta de ejercicio, la inactividad física, sea de la manera que sea, disminuye la capacidad del cuerpo de utilizar esa grasa, como fuente de energía. Entonces va a favorecer que se generen depósitos y se acumule esa grasa en el hígado. Luego veremos bien qué hacer, pero para personas que no estás en esta situación, recomiendo totalmente el programa Desinflámate, que ya hice su primera edición hace unos meses y que ahora en poco tiempo os avisaré de la segunda edición. Y si estáis interesados, escribidme, que os dejaré ahí en la lista de espera para avisaros en cuanto reabramos, porque una dieta y unos hábitos antiinflamatorios, como veis, la inflamación está aquí dentro como una de las causas, va a mejorar y va a revertir muchísimo este avance de esta condición, ¿no? Por no llamarlo patología, porque en unas primeras etapas no lo es. Vamos a ver cuáles son los síntomas, que ya os he dicho que son muy silenciosos, y cómo diagnosticarlo. Empezamos por los síntomas. Como os decía, en las primeras fases, al inicio, es muy silenciosa, no te vas a enterar y no vas a notar absolutamente nada. Lo que hace que muchas personas la tengan, como os decía, un 25% se estima de personas que lo tienen y no lo saben. Sin embargo, a medida que va avanzando, sí que pueden aparecer algunos síntomas. Los que normalmente se dicen son fatiga crónica, problema que muchísima gente tiene fatiga y evidentemente no es por esto. Dolor en la parte superior derecha del abdomen, a veces hinchazón abdominal y pesadez, pero ya sabéis, aquí yo tengo en consulta muchísima gente con hinchazón y pesadez y muy poca gente tiene esto, ¿no? O sea, hay gente que sí, pero no es una gran mayoría. Luego sí que podemos ver en la analítica, que ahora veremos en profundidad, niveles elevados de enzimas hepáticas. Y también es muy características unas manchas oscuras en la piel, es lo que se llama acantosis nigricans, que normalmente salen en el cuello, en las axilas, así como en los pliegues, y esto es más indicativo de resistencia a la insulina, ¿vale? Pero como ya hemos visto muchas veces, con la resistencia a la insulina se termina acumulando grasa en el hígado. Luego ya evidentemente en casos más avanzados, cuando va progresando la enfermedad, tanto a fibrosis como a cirrosis, pueden ya aparecer más signos graves como la ictericia en la piel, esta piel y ojos amarillentos, la ascitis, que es la acumulación de líquido en el abdomen, o incluso esa neblina, confusión mental, que es muy característica. Al ser tan silenciosa, al no tener unos síntomas tan evidentes, ¿cómo se hace un diagnóstico? El diagnóstico se debe hacer porque cuando hacemos una buena historia clínica, una buena recopilación de información, de estado, hay diferentes cosas que nos pueden hacer llamar la atención y hacer diferentes pruebas para un diagnóstico correcto. Como siempre, la historia clínica es fundamental, por eso critico tanto las consultas de 5 minutos, porque para hacer una buena historia clínica necesitas mínimo media hora y si la quieres hacer bien, más. Entonces, en la historia clínica el primer paso es que, valorar si existe algún factor que nos pueda hacer sospechar
como hemos visto antes, pues cualquier problema metabólico, ya sea sobrepeso, ya sea obesidad, ya sea resistencia a la insulina, diabetes. Luego la analítica, que la vamos a ver bien, pues tener un colesterol, unos triglicéridos, vamos a ver bien qué tal, cómo está la tensión, cómo está la acumulación de grasa abdominal sobre todo. Luego también en la historia clínica, ojalá alguien preguntase qué alimentación comen, ¿no? Entonces ahí, pues, qué tipo de alimentación llevan nos puede hacer sospechar si hay un consumo excesivo de azúcares, de harinas, de ultraprocesados. Si también preguntásemos por actividad, para que os deis cuenta de que esto no se pregunta, es decir, a veces nos vamos a llevar una sorpresa de un diagnóstico muy avanzado cuando la prevención, de la que yo siempre hablo, de la prevención anterior, porque esto nos va a hacer que esta persona a lo mejor no llegue a unos estadios más avanzados de la enfermedad. Entonces, ojalá tuviesen tiempo los médicos de preguntar por alimentación, por comida y, como os decía ahora que os iba a hablar de la actividad física, pues personas sedentarias van a tener más riesgo, más, bueno, por lo menos habría que sospechar un poquito más. Si la persona tiene varios de estos factores, pues lo ideal sería hacer más pruebas, ¿no? Que normalmente la analítica de sangre, bueno, pues es algo que sí que es más común, pero a veces en gente que no se encuentra mal, lleva sin hacerse una analítica de sangre mucho tiempo. Así que, bueno, por lo menos cada año sí que estaría bien una revisión. Hablaré dentro de poco en algún episodio de qué tenemos que pedir en una analítica de sangre, porque a veces me dicen, no, la analítica todo bien, ya, pero es una analítica muy básica, muy simple y a lo mejor todo bien lo que nos han medido, sobre todo cuando nos lo hacen en el trabajo, ¿no? Cosas que pues que son muy básicas y que a lo mejor no estamos viendo cosas importantes. Entonces, en la analítica de sangre, ¿qué parámetros vamos a ver alterados o qué parámetros debemos mirar? Lo primero, entender que no existe ningún análisis específico para la detección de hígado graso no alcohólico, pero bueno, de hígado graso en general. Pero hay algunos marcadores de sangre que, bueno, que nos pueden indicar que hay inflamación o que hay daño en el hígado. Lo primero más característico son las transaminasas. Lo vamos a encontrar en el análisis como ALT o AST. Son enzimas hepáticas y pueden estar elevadas en el hígado graso no alcohólico, aunque no siempre. Y al revés, que nos encontremos estas enzimas hepáticas elevadas no quiere decir que haya hígado graso no alcohólico, ¿vale? Esto todo son señales y cosas que nos pueden hacer sospechar o seguir indagando. También la GGT es un marcador de daño hepático, entonces, y de estrés oxidativo. Entonces, si lo vemos elevado, pues también podríamos sospechar. También tenemos que tener en cuenta el perfil lipídico, es decir, el colesterol. Y por favor, no solo el colesterol total, sino que venga desglosado, que veamos el colesterol HDL, el LDL, que veamos cómo están los triglicéridos. Entonces, ¿qué nos puede hacer sospechar? Encontrarnos un LDL alto, un HDL bajo y unos triglicéridos elevados. Esta combinación es un perfil lipídico que no queremos, ¿vale? Entonces, esta combinación sí que nos podría hacer sospechar de seguir investigando, ¿vale? En ningún caso un diagnóstico. Luego, como hemos visto, pues todo lo que sea problemas metabólicos relacionados con la glucosa. Pues vamos a encontrarnos glucosas elevadas en ayunas, insulina en sangre elevada, que esto a veces no se mide muchas veces. También podemos medir el índice OMA para ver la resistencia a la insulina, que eso a veces tampoco se pide. Y luego, por supuesto, podemos ver hemoglobinas glicosiladas, que son las que nos miden la glucosa en el tiempo. Y pues estas glucosas elevadas, a lo mejor una glucosa en sangre en ayunas nos puede dar un falso alto, porque porque ese día o me pongo muy nerviosa cuando voy al médico, o yo qué sé. Pero una hemoglobina glicosilada nos da información sobre los 3 meses anteriores de la glucosa que ha habido en sangre. Entonces eso es un parámetro más fiable y más de larga duración. También podemos ver una ferritina elevado, que son los depósitos de hierro, y una PCR, si podemos medir la ultrasensible mejor, que es la proteína C reactiva, un poquito elevados, que son indicadores de inflamación sistémica. Pero como os decía, un análisis de sangre alterado no nos confirma para nada un diagnóstico, pero bueno, nos puede dar pistas para seguir investigando, indagando y hacer el siguiente paso, que es lo que cuando yo veo esto, derivo al médico para que les hagan
pruebas de imagen. Estas pruebas sí que son fundamentales para confirmar el diagnóstico. La básica y la más habitual es una ecografía abdominal, ¿vale? Es una prueba rápida, no es invasiva porque simplemente te pasan el ecógrafo por el abdomen. Es bastante barata y accesible, o sea, no hay problema en que te la hagan. Y lo que van a ver es ver cómo está el aspecto del hígado. Si tiene más grasa, si tiene, pues cómo está, si se ha agrandado, si no. Aunque con esta técnica no se puede diagnosticar cosas como, por ejemplo, una fibrosis, ¿vale? Pero bueno, sí que nos va a dar como un aspecto de cómo está y esto ya va a hacer que se hagan más pruebas o no. Hay otras pruebas, la elastografía, que es similar pero un poquito más avanzada y por lo tanto, pues menos accesible. También se puede hacer una resonancia, que esto sí que nos va a ayudar a precisar y cuantificar la grasa que hay en el hígado, pero bueno, no es común, es mucho más costosa. Hay diferentes pruebas y también tenemos una biopsia hepática, que solo ocurre en casos avanzados, ¿vale? Cuando hay una sospecha de que ese hígado graso ha evolucionado, ya sea a una esteatopahepatitis o a una fibrosis, y si las pruebas, si la ecografía o el resto de pruebas pues no han sido muy concluyentes, ¿vale? Lo que se hace es extraer una pequeña muestra del hígado con una aguja, es decir, ya es una prueba invasiva y con las consecuencias y los riesgos que tiene cada prueba, y ahí sí que es el único método que nos va a confirmar si hay inflamación o si hay fibrosis, ¿vale? Entonces, no es necesario en todos los casos, solo para saber si hay daño avanzado o no. Lo normal es que nos hagan una ecografía y vean en qué punto estamos, ¿vale? Y nos ponen, pues, esteatosis hepática grado 1, por ejemplo, ¿vale? Que es completamente reversible, que vamos a ver ahora. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues aquí más que nunca son los hábitos de vida. Cuando leo guías o metaanálisis, papers, se centran mucho en la pérdida de peso. Pero no es solo cuestión de bajar peso, es cuestión de cambiar hábitos y como consecuencia se bajará ese porcentaje graso, ya que nos encontramos cada vez más en personas delgadas con un porcentaje graso, ¿vale? Por lo que yo no me centraría tanto en el peso, sino más en la inflamación, en ganancia de músculo, en cambiar muchos hábitos en torno no solo a la alimentación y hacer una dieta baja en calorías para perder peso, sino en nutritiva, en ganar masa muscular, en bajar inflamación, etcétera, ¿no? En nutrirnos bien, que al final es el mensaje que siempre digo. Hay un medicamento que es el resmetirón, que es más o menos nuevo y se usa en tratamiento de pacientes adultos con esta patología y pertenece a unos medicamentos que se llaman agonistas beta del receptor de la hormona tiroidea, pero en conclusión, para que nos quede claro, lo que hace es impedir que el hígado forme grasa, ¿vale? Este medicamento ya no se puede dar en fases avanzadas, para que veáis lo importante que es todo el rato un diagnóstico precoz y una prevención. Entonces, vamos a ver tratamiento y prevención, porque más o menos es lo mismo, en hábitos de vida. Vais a ver que casi siempre digo lo mismo, entonces no me voy a enrollar en cada uno de ellos, pero para que veáis la importancia que tienen todos estos hábitos en general. Lo primero es reducir el consumo de azúcares y de harinas refinadas. Como os he dicho antes, la fructosa es una cosa de las que tenemos que reducir, que sobre todo viene en refrescos, en zumos y cosas así, ¿vale? Entonces, evitar refrescos, zumos industriales, bollería, que es donde más azúcar encontramos de normal. Y luego, aunque no lo veamos tan evidente, porque no es azúcar directamente, sí que controlar y limitar la cantidad de pan blanco, de pasta, de arroz refinado, y siempre que lo hagamos bien acompañado de una fibra y de una verdura para contrarrestar esa cantidad de harina refinada. Por supuesto, aumentar el consumo de grasas saludables, por ejemplo, pues el uso de aceite de oliva virgen extra. Y cuando digo virgen extra no es aceite de oliva directamente, es aceite de oliva virgen extra. Sé que ha subido mucho el precio y que es muy caro, pero deberíamos priorizar este tipo de grasas. También otro tipo de grasas como pueden ser las aceitunas, el aguacate, los frutos secos, las semillas, alimentos grasos como puede ser el pescado azul, ¿vale? Intentar que sea de pequeño tamaño. Y esto que son muy ricos en omega 3. Y el omega 3 ya sabéis que nos va a ayudar a subir ese HDL, que como hemos visto antes, ese perfil lipídico con un HDL bajo es un factor de riesgo.
También, por supuesto, disminuir esas grasas de mala calidad. No solo incluir las buenas, sino disminuir aquellas grasas refinadas. Sobre todo vienen en productos. Es verdad que a veces usamos aceite de girasol en casa, pues también habría que reducirlo. Y para freír, que sea de forma puntual con un aceite de oliva virgen extra, o utilizar el horno o una freidora de aire para algunas cosas como pueden ser, pues por ejemplo, pues unas empanadillas o algo así, lo podemos hacer al horno o a la freidora de aire. Y bueno, aunque sea puntual, aunque no sea algo muy saludable, le quitamos esa fritura. Priorizar proteínas de calidad, como siempre, huevos, legumbres, carne, pescado, y evitar procesados, sobre todo embutidos y procesados cárnicos de mala calidad. Aumentar, por supuesto, no lo hemos dicho, pero la fibra, frutas, verduras, legumbres, que los cereales que se tomen sean integrales, aunque yo siempre os animo a que los hidratos de carbono que metamos cada vez sean más variados y no solo sean de cereales, sino de tubérculos, como patata, boniato, yuca, de legumbres, de pseudocereales, como puede ser la quinoa, el trigo sarraceno, y así, primero que variamos mucho la nutrición y nos va a ayudar a mejorar esa inflamación. Por supuesto, aquí hay que cuidar la microbiota intestinal. Entonces, para ello, todo lo que sea rico en fibra le va a ayudar a dar de comer, le actúa como prebiótico a esa microbiota. Por supuesto, realizar ejercicio físico. Si vienes de no hacer nada, pues por ejemplo podemos empezar andando, podemos hacer estiramientos en casa, podemos hacer cosas muy básicas. Después, empezar a hacer algo de entrenamiento de fuerza. Soy muy pesada con el entrenamiento de fuerza, pero es que es fundamental. Y a medida que vayáis avanzando, porque esto va a depender mucho de en qué punto parte cada uno, pues ir aumentando actividad de una manera pues progresiva y moderada, pero que empieza a formar parte de nuestra rutina, que para mí es lo más importante. Y luego, por supuesto, no podemos dejar de lado el estrés, el descanso. O sea, tener una vida que tu cuerpo no esté continuamente en modo huida, en modo activado el sistema simpático. Entonces, dormir por lo menos 7-8 horas y por la noche, es decir, mantener esos ritmos circadianos. Evidentemente, si alguien que trabaja a turnos escucha esto, pues bueno, que lo haga lo mejor que pueda, ¿no? Practicar técnicas de relajación, ya pueden ser respiraciones, yoga, mindfulness, lo que queráis, para controlar un poco ese estrés y, por supuesto, ir a terapia, ¿no? Si todo esto se os queda corto, ir a terapia. Nosotros aquí trabajamos con nuestra psicóloga, con Nieves, en la que podemos abordar tanto casos comunes como casos por separado, porque hay veces que es mejor empezar por ella y luego ya hacer un tratamiento a nivel más nutricional. Pero de primeras muchas veces hay que solucionar esta parte. Como veis, son muchos cambios, pero son los de siempre. Son a empezar a cambiar hábitos de vida y hacerlo de forma más saludable, que tu cuerpo vuelva a encontrar ese equilibrio y ese buen uso de la energía para no generar grasa. Y como os decía, es bastante reversible, sobre todo cuanto más cercano a las fases iniciales estemos, más reversible es este hígado graso, y se ve no solo a nivel de ecografía, sino en la analítica se notan mucho los cambios y la mejora del perfil lipídico, de las enzimas hepáticas. Por lo tanto, lo primero, atender bien a vuestras analíticas. Si hay algo alterado, hacer bien una ecografía. Esto lo tiene que decir el médico, ¿vale? Pero como siempre, hay que hacernos un poquito responsables de nuestra salud. Y si estás escuchando este episodio es porque eres, así que si esto no te ha ocurrido nunca, sin miedo, eso sí, por supuesto sin miedo, atender, y si no, pues acudir a un profesional que nos pueda guiar con nuestros análisis y ponernos manos a la obra, que esto se soluciona de verdad bastante rápido. Y con esto finalizamos el episodio de hoy. Espero que os haya servido y que hayáis aprendido que bueno, que esto es reversible, que se puede solucionar, sobre todo cuanto más al principio, y que bueno, pues si conocéis a alguien que esto le pueda interesar, que se lo mandéis, que lo compartáis, y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.